La psiquiatría y la psicología han puesto de manifiesto el daño a la salud ocasionado a las personas por actos de hostilidad ocurridos en sus ámbitos de trabajo. Para prevenir o atacar el acoso de contenido sexual, hay en el ordenamiento jurídico uruguayo normas específicas al respecto. En cambio, no hay nada que prevenga la toxicidad que implica la tensión, el mal humor o el mal relacionamiento en los ambientes laborales entre pares, subalternos y superiores. La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social ha hecho recomendaciones en entidades privadas y públicas para que evalúen los factores de riesgo psicosocial por haber notado precisamente ambientes hostiles y de mal relacionamiento en determinados ámbitos laborales. Porque la relación entre las personas que comparten buena parte del día en un ambiente de trabajo es demasiado trascendente en la salud psíquica de las personas, hoy en Tripaliare analizaremos la hostilidad y los ambientes tensos en los lugares de trabajo. Miguel, el tema de las relaciones interpersonales en los ámbitos laborales, porque este es un programa de trabajo, lo hemos tratado en más de una oportunidad, pero nunca desde el lado de la filosofía, que me parece muy enriquecedor porque hay veces que nos limitamos, y esto tal vez tiene una carga de autocrítica, a enfocar cuestiones prácticas que debe hacer un trabajador cuando se siente acosado por su jefe, por uno igual, o qué sucede en los ambientes laborales donde hay determinada tensión por vínculos deteriorados interpersonales, pero también, y eso en las veces en las oportunidades que lo hemos tratado desde el punto de vista del derecho laboral y desde el punto de vista de la psicología. Pero desde el punto de vista de la filosofía lo veo como más abarcativo, más interesante, porque objetivamente se han visto ambientes en general de trabajo integrados por muchas personas con un alto grado de deterioro de relacionamiento. ¿Cómo podemos agarrar? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, como bien decís, son diversos abordajes. El tema es que lo que hace la filosofía muchas veces es cuestionar aquellas cosas que damos por obvias, ¿no? Que las damos como por evidentes. Y en realidad a veces pensamos que la solución a cada problema requiere una solución técnica. Y a veces no reparamos en las raíces más profundas que tiene eso. Por ejemplo, hoy en día a veces me causa hasta gracia ver estudios o investigaciones que dicen, bueno, se demostró que los jefes más exitosos son aquellos que son más empáticos, saben escuchar. Y vos decís, pero grullo, o sea, son buenas personas, ¿no? Es decir, habría que tener una investigación ahora para recordar que las personas que son más queribles y que son más respetadas y que tienen más autoridad moral son las que son buenas personas y que tienen habilidades sociales donde saben escuchar, les importa el otro, dedican su tiempo, no tienen baja autoestima, es decir, no son personas que están todo el tiempo queriendo imponerse sobre los demás, cosas que vienen de una tradición bimilenaria, ¿no? Entonces, ahí eso te hace llamar la atención y decir, bueno, ¿por qué es que pasan estas cosas? Bueno, yo creo que en realidad Occidente está viviendo ya hace tiempo, lo dicen varios analistas de la cultura, una crisis de los valores y de las tradiciones. Entonces, al no tener dónde apoyar los valores, las tradiciones, es como que nos vamos reinventando cada día. Y a veces perdemos ese contacto con esos valores que de alguna manera nos venían desde atrás y que estaban como dados como por obvios. Por ejemplo, hay un autor contemporáneo, un coreano-alemán, Byul-Chul Han, que saca varios ensayos últimamente sobre la cultura contemporánea. Tiene uno genial que se llama, lo recomiendo, La sociedad del cansancio. Y él justamente, no desde la psicología ni de la psiquiatría, sino desde el análisis filosófico, se pregunta, ¿por qué vivimos agotados hoy? ¿No? Y no las causas psicológicas. Dice, hoy la gente va al trabajo, va al laburo y compite a ver quién está más cansado. Llego y te digo, che, ¿cómo andás? Muerto, pa, yo ni te cuento. Casi que la autoestima es quién está más liquidado, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué la gente hoy se queja todo el tiempo del agotamiento? Y él lo analiza así, dice, la época anterior, la época moderna, podríamos decir que las personas eran explotadas por otros. Y de algún modo se defendían, cubrían su espacio personal, su familia, su tiempo libre, que no estaba en función del trabajo, sino en función de los vínculos, en función de la felicidad de la persona. Y el trabajo estaba en función de eso. Dice, y yo me protegía
Pero el tema es que ahora, con el lema de tú si quieres podés, y hay que rendir, y hay que competir, y el yes we can, ¿no? Norteamericano, de algún modo de querer conquistar el mundo y comerme el mundo, dice, las personas hoy son explotadas por sí mismas. Trabajan 24 horas aunque se crean freelance, porque se levantan y se acuestan contestando el mail o chequeando temas de trabajo de los que nunca se desconectan. Sobre esto, Sí. particularmente hoy, leía algunas iniciativas de regular, a través del derecho laboral, a través de normas positivas, regular eso que vos acabas de decir. Y yo reflexionaba, y ahora te voy a trasladar la reflexión a ti, en realidad la pregunta te la voy a trasladar. Yo decía, pero cuando hay una persona que hace 4 horas que se fue de su trabajo y sigue contestando y sigue enganchada, ¿lo están obligando o se autoobliga o lo hace porque quiere? Hay, supongo yo, que me dirás, hay de todo, pero a ver si nos podemos detener un poquito en esto. Sí, mi propia experiencia laboral es que hay de las dos. Tenés trabajos donde obviamente vos sentís que podés poner en riesgo tu puesto, tu lugar, si vos no estás comprometido con la causa y con la empresa y con lo que fuera. Y si bien no hay una obligación directa, hay una presión psicológica indirecta. Eso existe. Que tiene que ver a veces de repente con la cantidad de ventas, con otro montón de cosas que tenés que elaborar el resto del día pensando en una productividad que está fuera del horario laboral. Después está lo otro. Que no, me parece que no se le plantea al trabajador a través de una exigencia concreta, sino hay un discurso que lo veo mucho fundamentalmente en países anglosajones, particularmente en Estados Unidos, donde me parece que al empleado que no comparte ni los riesgos ni las ganancias. El empleado es empleado y el empleador es empleador. Eso lo tenemos todo claro, por lo menos ahora es así. Pero lo involucran desde lo espiritual, desde lo moral, desde lo sentimental, casi al punto tal de ponerlo como un socio del empresario que es el que le da empleo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, incluso el cambio de lenguaje, por ejemplo, colaborador, el cambio del lenguaje. Lo que pasa es que esto tiene como dos caras para mí, ¿no? Es bastante problemático, porque por un lado es cierto, y esta es la mirada desde el lado del empresario, de repente es cierto que las personas, para poder de repente ser más productivas, que es lo que busco, el valor de la productividad, para rendir más, es mejor que estén comprometidas y de algún modo contentas y de algún modo crean en la causa. Y entonces tengo que buscar la manera, las estrategias para que eso funcione. ¿Eso tiene algo de por sí negativo? No. El problema es, ¿cuál es la otra cara de eso? ¿Qué pasa si esa persona en realidad sacrifica sus vínculos familiares, sus raíces personales, su salud por la causa? Bueno, justamente ahí en realidad la persona es la que más está perdiendo, ¿no? Y además la propia empresa también termina perdiendo, porque una persona desgastada, quemada, saturada, también la terminas perdiendo. Porque ahora entra en un círculo vicioso. Las empresas dan tips para ver cómo hacemos que las personas estén más felices en el trabajo. Entonces le generamos un montón de espacios donde puedan tener gimnasio y casi que la casa. No, mirá, déjame ir al gimnasio, ir a mi casa, estar con mi familia. O sea, el ocio lo quiero elegir dónde lo puedo tener. Pero claro, porque como las personas no lo están teniendo, para que estén más contentas hay que dárselo. Y no es con una mala intención. Yo creo que se ha querido como, bueno, ¿cómo lo ayudamos a que esté mejor? Y a veces no nos damos cuenta que hay trabajos que parecen planteados para personas célibes, sin familia. Y después nos preguntamos, ¿por qué la persona está detonada emocionalmente? Porque ha abandonado su familia. Porque va a su casa para descansar y ya es simplemente su vida, es el trabajo. Entonces, ¿cuál es la vida que le queda? Claro, después tenés el otro tema. Si las personas encuentran el sentido de su vida en su trabajo, ahí hay otra cuestión, porque de repente las personas encuentran ahí una vocación, es distinto, por eso es muy complejo. Pero yo creo que lo primero que hay que distinguir, y volviéndote a lo del tema del cansancio con esto, es que las personas en realidad hoy se agotan excesivamente porque no creen en el valor de la gratuidad. Hemos perdido el valor de que es importante estar contigo sin tener que producir algo. De que las cosas valen aunque no sirvan para nada. En el sentido de que no todo tiene que ser útil. Lo que pasa es que la lógica de la utilidad lo ha comido todo, hasta los vínculos. Fíjate, por ejemplo, cosas en las que no reparamos. Te juntás con tales personas y hay gente que te va a preguntar, ¿y a vos para qué te sirve? Pero es que amar no sirve para nada. Amar, lo que vale de amar es amar. Si yo estoy con alguien que amo y estoy pensando para qué me sirve, ya no lo estoy amando. Ya estoy siendo egoísta y estoy buscando qué me va a servir esta relación a mí. Cuando esa lógica mercantil de ser productivo, de la utilidad, que puede funcionar bien para el negocio, la traslado a los vínculos,
los destruyo. Claro. Porque el otro no es un objeto. Y lo transformo en objeto. Y lo transformo en fuente de bienestar. Y entonces las personas se vuelven, sin darse cuenta, más individualistas, más egoístas. Y les cuesta mucho más vincularse y entregar su tiempo y su vida por amor. Y en el fondo eso es lo que nos hace a todos felices. A veces ves a la gente amargada, cansada, malhumorada y decís, ¿es por cansancio físico? ¿O en el fondo es porque hay un vacío que no llenaste y que tiene que ver con cosas que son básicas para la vida, que mirá, lo diría muy básico, tiene que ver con nuestros vínculos. Este filósofo coreano-alemán dice, lo que nos rescata del agotamiento es descansar en los brazos de otro, es que alguien me quiera, es que yo tenga un vínculo que me sanee. Porque si yo quiero ser el todopoderoso, que se carga el mundo en las espaldas, va a llegar un día en que voy a encontrar el límite y me voy a frustrar. Entonces necesito del otro. Entonces es importante que las personas, para poder estar bien en cualquier ámbito de su vida, y especialmente el laboral, tienen que estar bien en su vida personal. Claramente, claramente. Te quiero hacer una pregunta, a ver si podemos establecer a uno que le gusta mucho la filosofía y entonces los escucha hablar a ustedes y realmente se empieza a enganchar con cada uno de los detalles de la conversación. Recién hablabas de la utilidad, de que ahora parece ser que todo tiene que tener una utilidad, si no, no tiene sentido en la vida. ¿Qué diferencia? Capaz que conoces a Jeremías Bentham, supongo, el padre del utilitarismo. Sí. A eso se refería él. Yo creo que hay una diferencia bien clara en el utilitarismo de Bentham y esto de hacer todo útil. Exacto. ¿Cuáles son las diferencias que puedes establecer? Podría decírtelo capaz yendo un poco más para atrás. Una de las éticas antagónicas al utilitarismo es la de Kant, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero independientemente de ellos, uno puede ver que en la modernidad lo que ha sucedido es que la lógica del mundo tecnoeconómico, del mundo de la economía, de la técnica, de la ciencia, que son los valores de la productividad, menor costo y mayor beneficio, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, esos valores pueden funcionar o no dentro de ese ambiente. Cuando los traslado a otros ámbitos, a la política, destruyo la política. Claro. Porque el fin de la política desde Aristóteles es el bien común. Pero cuando lo que importa es el interés propio, destruyo la vocación esencial de la política, que es el bien público. Si eso lo traslado a la educación, por ejemplo, y el utilitarismo extremo de que todo tiene que servir para algo y dar productividad, entonces ya las carreras no son por el afán del saber y de generar conocimiento para el bien de la sociedad y de cultivarse, sino que es simplemente acumular créditos para la inserción laboral y es un mecanismo que achata la educación. ¿Y eso no tiene una conexión con el deporte? Porque eso que vos acabas de decir ahora es lo que yo, antifútbol, antifútbol no, creo que exageré, no consumo fútbol, no, suscribo lo que dijo Borges, decía, lo único que tengo para reprocharle a los ingleses es haber divulgado un deporte tan estúpido como el fútbol. Frase polémica, por cierto, ¿verdad? Porque seguramente todos los que están acá deben estar diciendo qué está diciendo este. Bueno, lo decía Borges y yo ando por ahí también. Pero independientemente de eso que vos acabas de decir en los ámbitos del trabajo profesional, de la actividad en general humana, no tiene una conexión directa con el deporte. Es decir, el deporte se perdió, el deportista, o por lo menos en el fútbol concretamente, perdió el sabor de disfrutar de lo que hace por los millones que gana. ¿O estoy equivocado? Sí, mira, yo soy otro analfabeto en fútbol, bastante, no lo consumo, pero tomando... No nos tiene que dar vergüenza. Nos tiene que dar vergüenza decir. No, está bien, no me da ninguna. No, porque a mí me dio, durante mucho tiempo me dio. Y llegó un momento y dije, basta, no me gusta el fútbol, no me interesa. Yo lo que he visto que el fútbol es un fenómeno para analizar, si bien como tantas cosas han entrado en la lógica del mercado, cuando las cosas entran en esa lógica a veces pierden su vocación original. Eso pasa con todo. Yo creo que el fútbol en Uruguay ha generado otra cosa, ha sido un sustituto de la religión también. Genera un sentido que va más allá del deporte. El mundial se vuelve una especie de templos titánicos que parecen aquellos antiguos cultos griegos donde se va a sacrificar a los dioses y son hordas que están totalmente extasiadas y parece que es el fin del mundo y que todo se juega acá, incluso se suspende todo y es más, el resto de las noticias desaparecen. O sea, el fenómeno del fútbol es digno de un análisis cultural tremendo, ¿no? Pero yo creo que esta lógica que ha entrado en todo solo puede ser contrarrestada mediante una conciencia crítica de que esto está. Y ahí empezar a pensar, bueno, hay cosas que valen por sí mismas. Yo, por ejemplo, en clase arranco mi primer curso, no en la universidad, porque doy en los dos ámbitos, sino a nivel secundario,
que recién tienen filosofía con 15 años, Bien. les digo, miren, yo me dedico a una materia que no sirve para nada. Ya dicen, este tipo está mal de la cabeza, porque no es útil. Porque filosofía es amor a la sabiduría, es decir, es querer saber por saber. No para que, porque si busco que me sirva para algo, ya no es amor al conocimiento, lo cual no quiere decir que no tenga utilidad, pero para provocarles la idea de que a veces las cosas más importantes de la vida son las menos útiles. Porque son aquellas cosas que nos hacen vivir felices, las que nos dan sentido por el cual vivir y que no tienen una utilidad práctica, ¿no? Para empezar, las personas, Claro. ¿no? Pero el problema es que este modo de pensar, cuando se traslada a los vínculos, yo pienso mucho en algo que era un imperativo de Kant, que era que el ser humano, él decía, es un fin y no un medio. Es decir, es alguien que vale por sí mismo y no una cosa. Entonces, si yo tengo un medio, que es, por ejemplo, ir a encontrarme a comer algo, y la comida es un medio para encontrarme contigo. Pero la comida es un medio, podría ser una cerveza, puede ser otra cosa. Ahora, si yo el fin de mi vida es comer y pasarlo bomba, vos sos una excusa para eso y pasas a ser un medio. Invertí la relación. Pasa en materia de sexualidad, pasa en materia de vínculos, de amistad. ¿El otro importa porque es el otro o importa por lo que me sirve? Incluso encontrás en programas de televisión personas predicando como algo genial, que sí, yo tengo que buscar la mía, sálvese quien pueda. Porque la sociedad crece cuando podemos pensar en los otros. Bien. Trasladado todo esto, porque yo creo que no nos alejamos de lo que pasa que me parece que hiciste un raconto de algunas cosas que ahora espero lo logres trasladarla al ámbito laboral. Traslademos todo esto al ámbito laboral. Yo creo que hay un tema hoy que está como muy en boga. En el ámbito empresarial, sobre todo, se está buscando, cada vez más nos llaman a psicólogos y filósofos a dar capacitaciones de formación humana en las empresas. Cosa que me llamó la atención y a la vez me preocupa. Por un lado me alegra que se haga, pero a su vez me preocupa porque denuncia una carencia social. Y es que en el ámbito laboral las personas están sufriendo incapacidades de habilidades que no desarrollaron en su familia, que no es su culpa. Y que eso hace que después las personas, nadie entienda por qué, pero lo apreté un poquito y renunció. Claro, pero tú no sabes que esa persona vive bajo una presión que en realidad le faltaba una llave para que saltara todo. Y en realidad no tengo en cuenta eso, no tengo en cuenta cómo está viviendo la gente hoy. Y que de repente en otro contexto cultural, a personas que estaban un poco quedadas, meterles un poco de presión les ayudaba a superarse. Y era un valor positivo. Hoy muchas veces el vivir bajo presión en todos los aspectos de la vida, hiperagotados, hace que las personas no toleren nada. Además, te agrego algo más, el tema de la ansiedad cultural. Si bien los psicólogos y psiquiatras han estudiado la ansiedad, muchos analistas sociales hoy dicen hay elementos culturales que nos empujan a vivir ansiosamente. Y eso tiene una repercusión directa, por ejemplo, en el trabajo, en la dispersión, en la incapacidad de repente para concentrarse. O sea, hay un montón de elementos que están dados en la vida de las personas que si no las tengo en cuenta en el ámbito de trabajo, estoy analizando mal la realidad de las personas y creo que solo necesitan motivarse. Y a veces me quedo solo en la superficie. Más aún, yo te decía hoy, las personas hoy sacrifican sus vínculos por estar de repente viviendo como si solo existiera el trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa si esos hijos que crecen tampoco tienen la posibilidad de crecer en vínculos que les ayuden a gestionar sus emociones, aprender a escuchar, porque nadie les ayudó? Y entonces repetimos la cadena y mañana vamos a tener que hacer todos los cursos para dar en el trabajo lo que la familia nos dio. Entonces hay un problema ahí de qué va primero. Yo creo que las personas en el ámbito laboral hoy, por ejemplo, yo lo he visto muchas veces, no tienen un sentido claro. Les pregunté en talleres, por ejemplo, en empresas, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y la mayoría de los trabajadores contestan sus metas. Digo, pero la meta no es un sentido por el que vivir. Cuando la meta la alcanzás, ¿qué pasa? ¿Y después? Viene otra. Claro. El sentido de la vida es la razón por la que vivís. Y cuando empezás a apretar, la gente lo primero que larga son sus vínculos. Entonces, claramente, ni siquiera te lo habías preguntado. Y eso es lo que te da fuerza para sacrificarte, para entregar tu vida y para trabajar de otra manera. Vos decís que en determinado momento pierden de vista que sus vínculos son el verdadero sentido de su vida y lo primero que responden es otra cosa, de repente más
más material, como Sí, por ejemplo el trabajo. Es que haces un ejercicio y le decís, poneme una lista de cuáles son las cosas más importantes para vos. Y todo el mundo pone primero a la familia. Ahora haceme una lista al lado de cuáles son las cosas a las que le dedicas más tiempo. ¿Y por qué la familia no aparece primero? Porque somos unos incoherentes, yo también. O sea, es decir, nos pasa, tenemos que asumir que nos pasa, ¿no? Las personas terminan teniendo sus vínculos de mayor intimidad y confianza fuera del hogar. ¿Y eso por qué? Bueno, porque obviamente hay algo que está conspirando contra esa intimidad familiar. Claramente. ¿No? Que no es solo el trabajo, estamos en una cultura donde hoy la gente con el WhatsApp está en otro mundo y no con lo que tiene que estar. O sea, tenemos otros elementos que conspiran contra los vínculos de ese modo. Creo que también hace falta educar en ayudar a las personas, creo que a 3 cosas importantes, sobre las que podemos profundizar. Ayudarles a encontrar un sentido por el que vivir, ayudarlos a encontrar ilusión y a vivir alegres, porque la alegría no es innata, también se construye con actitudes cotidianas, y hay gente que vive amargada y sufre por eso. Y sobre todo también, y especialmente, a aprender a comunicarse, a comunicar lo que piensan y lo que sienten. Si no lo aprendes, vas a tener muchos problemas para vincularte. Y después llamamos a personas de gestión de vínculos porque las personas no se saben entender. Cuando son cosas que son mucho más básicas. Hoy nombraste la autoestima, para terminar, hoy nombraste la autoestima y a mí se me ocurre preguntarte lo siguiente. ¿Cómo ves? Porque creo que has hablado del tema, creo. Sí. Y si no, lo vas a hacer ahora Dale. seguramente. ¿Cómo ves a un mando medio o a un cargo gerencial que tiene problemas de autoestima y que encima tiene una fuerte confrontación con alguno de sus hijos o con su esposa o algo así, de la que sale medio maltrecho y llega al ámbito del trabajo? Sí, bueno, sobre ese tema he escrito algunas cosas, sí. y en realidad las personas con baja autoestima son un peligro para sí mismas y para los demás. Porque las personas baja autoestima es cuando no se aceptan, cuando no se quieren, cuando no se valoran, y entonces muchas veces la baja autoestima necesita justamente alimentarse de imponerse, y entonces las personas con más baja autoestima son las más autoritarias. No toleran una mínima crítica, pero porque no las aguanta su autoestima. Una persona con autoestima sana puede saber que tiene sus defectos y hasta se ríe y tiene humor para hablar de sí mismo, pero la persona con baja autoestima no lo tolera. Entonces, ¿qué sucede? Una persona en un cargo de mando con una autoestima muy herida va a hacer padecer a todo su equipo, porque claramente va a estar mucho más irritable porque está pendiente de lo que dicen de él. La opinión ajena le devasta mucho más que a otros. Es decir, está pendiente de eso, entonces es mucho más paranoico. Obviamente con la baja autoestima es mucho más inseguro, entonces se va a rodear de gente que le dice que todo que sí. No se va a rodear de gente que piense distinto y que le ayude a pensar, porque lo va a ver como un enemigo. Es decir, claramente uno empieza a ver que las personas con muy baja autoestima, cuando uno no les ayuda y les da un cargo, bueno, hacen mucho daño y además a sí mismos también se dañan, porque yo como profesor, si tengo una muy baja autoestima y me planto y digo, porque yo acá soy el profesor, ya perdí. Con los adolescentes fuiste. Ya perdí, porque, a ver, si yo tengo que decirlo es porque ni yo me lo creo. Si yo tengo que decir que yo soy el jefe es porque yo tengo un problema de autoridad, un problema de que me respeten. Y un problema además también de cómo genero los vínculos con los demás. Porque un líder con sana autoestima promueve a los demás. Porque como él se siente bien consigo mismo, quiere que todos crezcan y que sean felices, y que estén contentos, y que generen ilusión, que generen optimismo, que le den al otro ganas de trabajar y ganas de vivir. Pero cuando yo estoy preocupado demasiado por mí, entonces los demás tengo que mantenerlos todos a raya, ¿no? Está claro, está claro. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Natalia Cantarelli se convirtió en diseñadora de joyas mientras estudiaba agronomía. De sus días de trabajo en el campo, aprendió a observar la naturaleza, a apreciar los colores, a respetar sus tiempos. Su arte, sus joyas, que hace de manera artesanal, tienen tanto de esa época como de los estudios de diseño que hizo tiempo después. Cada pieza es única y Natalia se ocupa personalmente de cada uno de los detalles. Eso es amar lo que se hace. Empecé a estudiar en una escuela agraria. Me egresé de técnica hortifrutícola, una escuela que teníamos internado y vivíamos ahí. Y
ese lugar para mí fue como inspirador, creo que como un impresionista. Empezó a nacer el observar todas las mañanas en invierno las escarchas heladas, o el observar los montes frutales floreciendo, y el perfume, los colores, observar que las flores tenían el mismo color que el fruto, el detenerme así en cada árbol, bueno, el lavarme la cara muchas veces con el rocío, el tiempo de la naturaleza. Iba como guardando, yo sentía que iba atesorando, que dejaba eso guardado en el corazón, y en algún momento eso iba a explotar. Desde la infancia yo tenía esa inclinación al arte, pero en casa no estaba avalado. Yo tampoco sabía que se podía vender un cuadro a $3.000 o que se podían vender cuadros y vivir de eso. Y bueno, un día en una granja que trabajábamos se cortó, nos echaron, nos despidieron. Yo tenía facilidad, era una técnica competente, ya tenía mi especialidad de propagación de plantas, pero esa vez no encontraba trabajo. Empezó a correr el tiempo y una amiga llegó a mi casa que había hablado con la dueña de una galería que abría, y me dijo: presentate, que te está esperando. Así que del campo, ese día de la entrevista, pasé a la casa de una amiga que me prestara ropa. Mi ropa habitual eran las botas, era ropa de campo, botas de goma. Y mi amiga me maquilló, me vistió y me mandó para la entrevista. Y bueno, ahí también se ve que ese lugar me estaba esperando. Aparecieron dos españoles, entraron en la galería, yo estaba esperando mientras la artista pintaba y me ignoraba, o sea, me dijo buen día, pero seguía en su mundo como buena artista. Y los españoles me preguntan a mí cuánto sale ese cuadro, así que yo quedo como en el medio de una venta. Y bueno, y ahí se para Ana Baxter. Me pregunta un día si quería aprender a pintar, y yo le dije que quería aprender a hacer tapices por las ovejas y esa deformación mía del campo. Y Ana me empieza a formar también, como en ese mundo. Ella era una maestra, aparte de artista era una maestra. Y yo empiezo a estudiar en la escuela de Peter Hammer, que es diseño de moda, pero es diseño experimental. En esa época estaba Marcelo Castañola también, que es un docente que tiene mucha formación. Entonces estampábamos, hacíamos serigrafía. Y ahí yo empiezo ya era el dinero de los boletos, me lo gastaba en las mercerías, ya no salía los sábados, cancelaba. Ya un día me di cuenta que vivía en el campo, seguía viviendo en el campo, hacía colectas de hojas y eran mis modelos, y ahí empezaba a hacer mis tapices. Ahora que vivo de eso, cuando empecé no dimensioné lo que iba a significar después para mí vivir de eso, porque hasta ahí tenía el trabajo en la galería. Il faut se laisser aller dans la vie. Faut pas avoir peur. Moi, je veux tout. J'ai pas envie d'attendre, j'ai pas la patience. Toi aussi. Tu ne peux pas te passer d'elle. La douleur passe. La beauté reste. Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais rien. Yo creo que soy afortunada. Me sale una beca para estudiar en China, 3 meses en China de técnicas de bordado, con todo pago. Me daban dinero en China, que yo guardaba y no gastaba porque cuando viniera yo no tenía trabajo. Y ahí empezó a moverse. Bueno, ya China también era como que fue el zoom de lo que yo tampoco estaba en mis planes, nunca había pensado que eso iba a pasar. Yo estaba como un poco angustiada pensando, ¿qué estoy haciendo bordando? ¿Qué voy a hacer? Y ese paseo, después de ahí nos llevaron al Museo del Bordado, donde se bordaban las batallas, se bordaba la vida costumbrista, se bordaba. Y ahí eso que me pasó fue como, no, sigue teniendo valor lo manual. Y hasta el día de hoy reivindico eso cada vez que pienso, porque hay mucha gente que te dice, pero bueno,
¿qué vas a hacer? ¿Porque lo industrial o porque lo que está viniendo de China está bueno? ¿Cómo seguís? ¿Cómo seguís? Cada día que te sentás a la mesa del taller es dejar eso, ¿no? Dejar que no sé, ese sentimiento la pieza lo porte y que la persona que lo lleva sienta eso, ¿no? Llegó a decirme una clienta así, ¿me lo llevo, te vas a poner a llorar? Más o menos, como bueno, ahora no porque ellas están, yo ya hablo como si fueran parte de hijas o tienen vida. Llegan a las personas indicadas y cada persona que tiene una pieza vuelve o me manda a otra persona. Es como que ahora yo ya no tengo ese apego, al contrario, o sea, agradezco quien la lleva y como que se la entrego. Hago distintas ferias ya en Montevideo, estoy en diciembre siempre en Ideas Más, bueno, trabajo en una galería de arte en Ciudad Vieja, en acá atrás. Ahora me incorporan al mercado de los artesanos, vas buscando, pero más buscar puntos de venta, creo que hay que buscar que el producto siga teniendo algo distinto, algo que dialogue con la persona, algo que tenga esa vida que no la tiene algo que es bonito, pero es industrial. Fedra, vamos a hablar de relaciones en el ámbito del trabajo y conectado directamente con esto, algo con lo cual vos trabajás y la empresa o la corporación a la cual pertenecés trabaja en forma constante. ¿Cómo se hace para decir este es el mejor lugar para trabajar? O este es un buen lugar para trabajar y este no es un buen lugar para trabajar. Bueno, desde Great Place to Work hace ya más de 35 años que nos dedicamos a esto, ¿no? A ayudar a las organizaciones a transformar sus ambientes de trabajo en excelentes lugares para trabajar. Acá hay algo muy importante, nosotros estamos convencidos que generar excelentes ambientes de trabajo ayuda a construir un mundo mejor y una sociedad mejor, por el impacto que tiene el trabajo en el mundo en la vida de las personas. ¿Qué es lo que nosotros realizamos? Lo que nosotros tratamos es de poder analizar, poder acompañar a las empresas en un proceso de transformación que está basado específicamente en el cuidado de los vínculos de las personas, en el cuidado de la estructura organizacional, cómo está en pos de generar vínculos, y no cualquier tipo de vínculos, sino vínculos de confianza. Acá hay una condición fundamental que nosotros trabajamos desde Great Place to Work, y es que la condición de la gente tiene que confiar para quien trabaja, sentir orgullo del trabajo que realiza y disfrutar de un ambiente de camaradería, de equipo, para poder vivir un excelente lugar para trabajar. Y algo muy importante es que la mirada de Great Place to Work nace y se basa en principio en la mirada del empleado, independientemente del lugar en el que esté trabajando, pero del empleado, del colaborador, del que está todos los días frente a su línea de trabajo. Ahora, en un escenario como el uruguayo, en el que mayoritariamente las personas trabajan en determinado lugar porque es lo que encontraron. Esto, por supuesto, que tiene las raíces en varios lados, entre ellas en la formación, en la enseñanza, en la capacitación. Es decir, una persona capacitada y bien formada evidentemente tiene posibilidades de elegir el lugar en el que va a trabajar, entre otras cosas porque se formó y se capacitó para determinada tarea. Ahora, aquel que sabe manejar un camión, sabe barrer un piso y sabe no mucho más, en realidad no está en condiciones de elegir un trabajo, razón por la cual va a elegir el trabajo que le salga. Estoy siempre pensando en el escenario uruguayo, ¿no? El trabajo que le salga. Entonces, primero quiero empezar por ahí, en ese contexto donde aparentemente hay una falta de motivación importante, porque uno dice, yo estoy acá porque tengo que alimentar a mi familia, pero esto a mí no me gusta. ¿Cómo se trabaja ahí? ¿O cómo se transforma ese lugar para que sea un buen lugar para trabajar? Y hay una condición elemental, y es la convicción, ¿sí?, del empleador. ¿Sí? Acá hay una ficha muy importante que es la convicción del empleador de poder generar el cambio, de poder generar la transformación. Generar la mejor versión de las personas en el trabajo
no necesariamente solo es desarrollo, porque te puede pasar esto. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces? En las organizaciones encontramos muchísimas personas que le pasa esto, que no están formadas, que están trabajando por la necesidad o porque no hay otra cosa en el mercado, no me está saliendo otra cosa en el mercado, pero la función, las organizaciones que entran en esta mirada, ¿sí?, en esta convicción, la idea no es solo el desarrollo de lo que estás haciendo, sino cómo lo estás haciendo. Yo puedo hoy estar no realizando el trabajo que más me gusta, pero puedo vivirlo de otra manera. Puedo aportar mi plus desde otro lugar, ¿sí? Y la organización puede desarrollar esas aptitudes o esas necesidades, esas competencias que necesito para hacer el trabajo, ¿sí? Y ahí está lo que nosotros siempre decimos, es que esto emana de arriba hacia abajo. La convicción de generar un excelente lugar para trabajar tiene que nacer desde la dirección de la compañía o desde la organización, porque es ahí donde yo decido, primero identifico qué gente está trabajando con nosotros, qué grado de motivación tengo, por dónde están pasando esas desmotivaciones y dónde yo pongo mis recursos, mis fichas para que la gente lo viva diferente. ¿Y de qué manera, a ver, a modo de ejemplo, de qué manera el empleador, la empresa, la compañía puede poner en funcionamiento esos estímulos? Bueno, primero que nada, lo que nosotros identificamos, y no solo identificamos, sino que nos prueba la experiencia, es que acá lo que necesitamos son liderazgo. Primero, liderazgo efectivo, no liderazgo de ser líderes solo porque cumplimos nuestro trabajo. Líderes que motiven y que lleven a la gente a poder lograr su mejor experiencia dentro de la organización. Los empleadores que tienen esta cabeza o esta convicción, lo que buscan es que su gente, mientras esté trabajando acá, vos vivas tu mejor experiencia, ¿sí? Y para eso necesito líderes que comulguen con los valores de esta organización, con el negocio, con la cultura de la empresa que tenemos, y eso no es líderes que hagan solo el trabajo técnico o las competencias técnicas que vos necesitas, tu capacitación, tu currículum, sino que tengan las capacidades de guiar personas a poder lograr su mejor versión. Quizás, eso es una cualidad innata. Sí, se puede desarrollar. ¿O crees que puede ser adquirida y desarrollada? Se puede desarrollar. Hay gente que lo tiene, entre comillas, dormidos, ¿sí? Hay gente que no se le ha dado la oportunidad. En la vida laboral o la vida no le ha dado la oportunidad. Y a veces encontramos personas que pueden llegar a ser muy buenos líderes. En Uruguay es un claro ejemplo que nuestros líderes son muy buenos técnicamente y me animo a decir con prueba de dato que la mayoría de nuestros jefes los validamos técnicamente. La gente que hoy está ocupando en su mayoría cargos de jefatura o son gente que gestiona personas, son personas que son validadas por sus equipos que tienen las competencias. No estoy en las mismas condiciones para confirmar de que esas personas están validadas a la hora de gestionar personas, de motivar, de involucrar, de inspirar, de conectar a las personas con el qué hacemos y para qué lo hacemos. En el bloque anterior, Miguel Pastorino, que también está enfocando últimamente estos temas, pero desde el campo de la filosofía, cosa que parece bastante estimulante y por lo menos distinta a las disciplinas que habitualmente, como la psicología o las relaciones laborales, concretamente que abordan estos vínculos interpersonales, decía que se está viendo con mucha frecuencia que subyacen esos liderazgos a los cuales de repente vos estás haciendo referencia, pero el problema es que colocan el centro, la meta, el objetivo, tanto el propio como el del colectivo que lideran, lo conectan con el éxito de la actividad de la cual se trate. Y eso, según él, como que vuelve en algún momento a perjudicar cierto grado de deterioro y no logra optimizar lo que son las relaciones humanas que deben tener a su juicio y a juicio de tantos otros otra meta, la meta, yo que sé, que es la familia o el placer de vivir o el gusto por vivir o cosas de esa naturaleza que no son tanto las materiales del ámbito laboral. En este caso, no sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Mira, y nosotros trabajamos y de hecho lo que encontramos es que el mayor éxito de estas transformaciones es cuando las organizaciones conectan todo este crecimiento y esta mejora del clima laboral con los resultados de la compañía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa para que esto, qué es lo que nosotros encontramos diferencial para que esto no se vuelva como un boomerang? ¿Estamos de acuerdo? Que tiene que ver con que la gente tiene que estar conectada con el propósito y que la compañía, el empleador, mire a cada uno, vea en cada uno de sus colaboradores
a la persona más allá del empleado. ¿Sí? Un excelente lugar para trabajar nosotros tiene que ser para todos, y el para todos tiene que ver con todos los integrantes de la organización, independientemente de quiénes sean y de lo que hagan. Crear un excelente lugar para trabajar no es solo de la puerta a la hora que marco mi entrada o que comienza mi hora laboral y en la puerta de mi trabajo y me voy y termina ahí. La gente lleva su vida laboral, trae su vida personal, y cuando las personas y los líderes gestionan personas, estamos gestionando no solo las competencias, sino que sus personalidades y su contexto real. Lo que están haciendo las organizaciones que transforman esto es mirar más allá de ese contexto, es cuidar a la gente con una vida familiar que tienen, con una vida fuera de su trabajo. ¿Qué tiene que hacer entonces? Está bueno lo que estás diciendo porque me dispara esta pregunta. ¿Qué tiene que hacer entonces un buen líder frente a las vicisitudes que pueden externas al ámbito laboral, que pueden afectar el estado de ánimo, el humor y la relación con los demás de algún trabajador que haya podido tener dificultades, puede ser en su familia o problemas graves en la vida en general? ¿Cómo lo tiene que manejar un buen líder eso? En un excelente lugar para trabajar, los líderes tenemos al final del día, cuando todo falló, cuando capaz que los recursos no llegaron, los resultados no hemos llegado a la meta, hay 3 funciones que tenemos, que es atraer, retener a nuestra gente, fidelizar, conectar a la gente con el por qué y para qué hacemos, desarrollarla no es solo el curso de capacitación, sino enseñarla, poder acompañarla, respaldar en su trabajo y cuidarla. ¿Sí? Las personas esperan de sus jefes, al final de todo, estas 3 acciones. Entonces, cuando las organizaciones herramientan, apoyan a sus líderes para que estas 3 cosas sucedan, por supuesto que no es lo mismo que sucedan en un estudio de abogados, que en una empresa constructora, que en una empresa de retail. ¿Sí? Los líderes tienen distintos perfiles, distintas formas de hacer las cosas, pero hay 3 cosas que tienen que pasar, que es fidelizar a nuestros colaboradores o a nuestros empleados, desarrollarlos y cuidarlos. Y esa es la función de cualquier persona que gestiona a otra. Está claro. No sé si... Sí, no, quedó absolutamente claro. ¿Y cómo trabaja la corporación a la cual perteneces? ¿Cómo trabaja? Capaz que yo me estoy imaginando escenarios que de repente no los manejan ustedes, supongo que sí los deben manejar. Imagínate que alguien los convoque para plantearles que el ambiente, las relaciones entre los trabajadores, porque eso sucede, Capaz que a vos te estoy diciendo algo de perogrullo porque trabajas en el tema, pero digo, hay lugares donde las relaciones están destruidas. Las relaciones entre los compañeros de trabajo incluso, Todos hablan de todos, todos murmuran de todos, todos les hacen zancadillas a todos. ¿Cómo manejan situaciones de esa naturaleza una corporación como la que vos integrás? Y nosotros lo que comenzamos siempre es con las conversaciones arriba de la organización, para poder entender cuál es la verdadera, no solo convicción, porque a veces está la convicción y cuando vamos a los hechos no está tanto el ánimo a poder hacerlo, ¿no? O a querer hacerlo. Entonces tratamos de ver primero, cuando se da ese contexto, tratar de entender en qué contexto, cuál es la historia, cuál es la cultura, ¿sí? Estas cosas pasan. No son fortuitas que pasen, probablemente pasen porque tenemos una forma de hacer las cosas, una forma, el qué hacemos y el cómo lo hacemos, esté alentando eso. Cuando digo el qué y el cómo, tiene que ver con desde la parte más cultural y más estructural, desde políticas, prácticas, procedimientos, procesos, códigos, hasta cómo los líderes ejecutan todo eso, porque todo eso en una organización puede estar, pero no tiene vida hasta que los jefes no lo ponemos en práctica. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo está funcionando el qué y el cómo para poder decir, bueno, ¿esto es resultado o no es resultado? En el clima laboral de cualquier organización hay 3 ejes fundamentales que nosotros reconocemos. La empresa desde la parte toda estructural, ¿está bien? El colaborador que tiene una responsabilidad, mis actitudes, cómo me relaciono, cómo me vinculo, y los jefes, que somos los que ponemos toda esa estructura laboral en pos de los colaboradores. ¿Somos colaboradores los jefes? ¿Somos empleados? Sí, por supuesto. También tenemos relaciones, también tenemos emociones que ponemos. Ahora, tenemos una responsabilidad diferente y un radio de acción diferente a la hora de cambiar el clima laboral. Ahora, el ejemplo que yo te ponía en la pregunta, ¿te ha tocado trabajar en ejemplos de esas características? Sí. Y pregúntame cómo hacen, porque uno a veces, con una mirada un tanto pesimista, siente la sensación, he sido parte de lugares que
hay un nivel de deterioro radio pasillo impresionante. Tremendo, tremendo. Y uno a veces frente a ese tipo de entornos dice, esto no tiene, nos tendríamos que ir todos, tendríamos, porque sería horrible decir, tienen que echar a todos, solo, menos a mí, nos tendríamos que ir todos y esto tendría que empezar de nuevo, porque están tan deteriorados los vínculos que no hay forma de recomponerlos, porque también acá hay cuestiones que tienen que ver con la naturaleza humana y las heridas en la naturaleza humana, heridas espirituales, por ejemplo, que son las más difíciles de recuperar, a veces cicatrizan y a veces no cicatrizan, o a veces cicatrizan mal. Entonces, cuando hay un clima tan deteriorado, ¿cómo se puede llegar a normalizar la situación para que haya una armonía que permita desarrollar, no solamente desarrollar el trabajo de manera óptima, sino hacer que la persona que lo desarrolla se sienta bien? Primero es un proceso, ¿no? No es cambiar una sola cosa, sino que y eso lleva por lo generalmente un tiempo, un proceso de cambio, y esto que tú planteas es una transformación cultural, porque lo que nos implica primero es cambiar cómo venimos haciendo las cosas, eso es lo que tenemos que tener claro. Segundo es evaluar qué grado de confianza está y dónde está, porque probablemente la confianza esté quebrada en algún momento. Hay que ver cuáles son los precios que la organización está dispuesto a pagar, porque quizás ahí también haya que sacar gente o cambiar gente, no sé si sacar, no estoy hablando desde el momento de achicar, pero sí cambiar cierta gente que hoy la confianza está quebrada, que no podemos lograr, porque esto es como viste el cuento del jarrón, se quiebra o lo pegás, pero nunca llega a ser igual. Hay que ver los valores de las organizaciones, dónde se quebraron, cómo se quebraron. Una vez que se analiza, se detecta, se identifica, hay que ver cuáles son los costos que la organización están dispuestos a pagar. Ese es un gran interrogante, y que en cada situación que podamos llegar a encontrar, no todos estamos dispuestos a pagar ese costo. ¿A qué me refiero con esto, con ejemplos concretos? Muchas veces nosotros encontramos organizaciones, no sé si todas, pero áreas que están muy lastimadas, ¿sí? O muy deterioradas en este tema de los vínculos, y por lo general hay temas de liderazgo, ¿sí? Hay temas de liderazgo muy fuertes, resistencias a los líderes, y cuando vos subís y decís, bueno, mirá, hay temas de que acá no se pueden solucionar, acá hay temas que tenemos que cambiar, y a veces la organización te dice, no, pero es el que obtiene el mejor resultado, es el que más me vende, es el que logra el mayor, porque técnicamente son buenos, son personas que están. Ahora, la organización, lo que uno le plantea, o en la encrucijada que le plantea en ese momento, es decir, bueno, perfecto, tenemos uno de los líderes que mejor resultados trae a la compañía, pero tiene un costo para la compañía, que es la gente, que tiene un costo que no sé si cuán sustentable, y más en el mundo de hoy, esto va a ser. Entonces, no sé si hay que cambiarlo de lugar, si hay que ponerle un respaldo, si hay que ayudarlo a que cambie, o directamente hay que cambiar el jefe. Entonces, ahí es donde nosotros vemos de plantear, estos son los costos. Está bien, pero a veces cambiar el jefe es posible y a veces no. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos que observan que las empresas son el reflejo de su o sus dueños. Y muchas veces, si uno empieza a hacer comparaciones de realidades que ve a lo largo de la vida, termina llegando a esa conclusión. ¿Ustedes observan eso? Sí, es decir, las empresas están hechas a imagen y semejanza de su dueño. Y cuando el dueño es complicado, ¿qué hacemos? Por lo general, el dueño, cuando esto pasa, cuando el dueño es complicado, difícil quiere escuchar estos temas. Difícil estemos conversando. No es que acepte el trabajo nuestro específico, sino que quiere hablar de estos temas. Podemos encontrarnos, y nos hemos encontrado, con discursos políticamente correctos, ¿sí? Con deseos, con importantes deseos, pero a la hora de acción esto avanza, ¿sí? ¿Por qué se queda en el discurso? Y porque mueve lugares, mueve emociones, mueve decisiones, nos enfrenta, que no los enfrenta a Great Place to Work, a la organización te enfrenta a tomar decisiones, que ahí es donde la organización decide si tomo este costo o no tomo este costo. Está claro. Sí. Mirando el escenario uruguayo en general, seguramente ustedes tengan alguna forma de ver un poco más allá de los trabajos concretos que realmente realizan cuando son convocados por parte de una organización empresarial. Entonces, mirando el escenario uruguayo de los ámbitos laborales, ¿cómo te la jugás en decir, no, está todo bien,
¿O la cosa está medio complicada? viene. ¿La gente está mal? ¿La gente está tensa? ¿Cómo la ves? Mira, yo te voy a contar un poco comparándonos incluso con la región y con el resto del mundo. Uruguay, y me animo a decir América del Sur, y más, cuanto más al sur somos, más escépticos somos. Más nos cuestan estos temas. Yo personalmente hace 15 años que estoy trabajando en este proyecto, el cambio ha sido muy importante. Hoy nosotros conversamos, en una época cuando recién comenzábamos era un tipo de empresa las que nos llamaban, hoy avanzaremos más lento, avanzaremos más rápido, nos animaremos más, nos animaremos menos, pero hay una gran diversidad de empresas por lo menos preocupándose de estos temas. ¿Está bien? Eso es muy importante, y no solo con Great Place to Work, sino que hay un montón de empresas haciendo. Y eso son barreras que se han ido rompiendo. Con respecto a América Latina, estas mismas situaciones, cuando uno sube hacia América, por ejemplo, los resultados son muy diferentes. También tiene que ver con una cultura de subempleo, hay un montón de factores sociales, socioeconómicos que los hacen distintos, pero acá es más crítico, somos más analíticos, ¿sí? Somos más escépticos y estas cosas son más lentas. América Latina siempre, con respecto al mundo, fue la región con más tracción, fue la de mejor resultado. Hoy Europa nos está alcanzando, ¿sí? Y tenemos como dos focos diferentes. En América Latina todavía estamos trabajando en pos de cuidar la calidad del trabajo. Estamos hoy las empresas que por lo menos hablan este idioma o les interesa hablar, están preocupados en generar políticas, prácticas, en cuidar la calidad de trabajo del empleado, ¿sí? El lugar de trabajo, las condiciones laborales. ¿En América Latina? Sí, en América Latina, porque en Europa, Hubiese creído todo lo contrario. en Europa, respecto a Europa, ya están trabajando en cuidarte a vos, Eduardo, como persona, a mí, Fedra, más allá de mi trabajo. ¿Se entiende? Está claro. Esto ya está dado, ¿sí? Claro, o sea, ya están en una etapa superior. Estamos en una etapa superior. Nosotros todavía estamos trabajando en pos de esto. Bien. Tenemos mucho para recorrer, indudablemente. Y Asia recién empieza, por lo menos con nuestro trabajo, tendré 4 o 5 años que estamos ya en mercados grandes, como mercados que hace un tiempo ni soñar hablar de generar excelentes lugares para trabajar. Está claro. Fedra, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación a ustedes, Bueno. un encanto compartir. Bueno, igualmente.